mes de diciembre y vamos a arrancar con una información lamentable, porque una mujer murió durante una cirugía plástica en una clínica estética en la comuna de Providencia. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Pancho Sanfurgo para poder hablar este tema. Es una mujer de 39 años que mientras era sometida a una cirugía plástica en la clínica Edelweiss en Providencia, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Ahora, Pancho, lo primero, no era en una clínica como las que conocemos, no era una clínica estética. Hay que marcar la diferencia en ese punto. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Toti. 39 años tiene Jocelyn Alarcón Espinosa, tenía Jocelyn Alarcón Espinosa. Claro, es una clínica estética. ¿Cómo funcionan estas clínicas estéticas? Hay quizás una docena de ellas en la comuna de Providencia o quizás muchas más. Básicamente son edificios donde hay instalados la estructura o la infraestructura necesaria para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Es decir, la clínica Edelweiss, que está a mi espalda, tiene en total 3 pabellones de cirugía mayor, cada uno con la implementación necesaria para realizar, si es que así lo dispusieran, 3 cirugías mayores simultáneas. Además, nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar el día de hoy, de revisar las instalaciones, nos mostraron los pabellones, tienen además el equipo o el carro de paro que se llama, que queda fuera de los pabellones para, cuando ocurren situaciones como esta, ingresar con el desfibrilador, que es esta maquinita que pega un shock de corriente, con el ambú, que es una especie como de bomba manual para entregar oxígeno a las personas. Tiene todos los requisitos que requiere una clínica, pero no tiene médicos. Ellos arriendan este quirófano y el médico paga el arriendo del quirófano y es él quien trae su equipo médico, anestesista, arsenalero, enfermera si así lo necesitara. Los exámenes que se le hacen a las pacientes se los encarga el médico. La persona cuando llega a operarse tiene que llegar ya con los exámenes hechos. La clínica, como es normativa y como se le exige, tiene convenios con clínicas mayores para casos como este, clínicas que tienen que estar dentro del perímetro. En este caso, la clínica Edelweiss tiene convenio con el Hospital Salvador, que está a 1 minuto en vehículo desde acá, con la clínica Bansalud. Tiene además convenio con Ambulancias Santa Lucía. En el caso del día de ayer se llamó en específico al SAMU porque hay un riesgo vital, por lo tanto el SAMU tiene que certificar la situación en este caso, o tenía que certificar la situación de Jocelyn, si era necesario trasladarla o no, si era viable trasladarla o no. Y en el caso de lo que lamentablemente ocurrió, certificar el SAMU el fallecimiento de Jocelyn, porque no puede certificarse de manera interna, no al menos en este tipo de recintos. Habló su prima respecto a lo que ella fue a hacer y también a lo que se esperaba. Vamos a escuchar las declaraciones de ella, Pancho, y luego lo seguimos comentando. Ella estaba feliz, juntó pesito a pesito para poder operarse y esos 6 millones que el médico le cobró le costaron la vida. Mi prima falleció como alrededor de las 3, 4 de la tarde y recién a las 5:30, 6 avisaron de que ella había fallecido. Claro, ahí estaba Lucía Espinosa, que era prima de Jocelyn, Pancho. Solamente para revisar los antecedentes de esta clínica, el año 2018 ellos ya habían tenido una denuncia, no tengo entendido, que con algunos problemas en una lipoescultura. Sí, puntualmente fue una lipoescultura. Ellos, lo que conversábamos hoy día con Tatiana, que es la representante legal en este caso en específico, ¿ya? La clínica particularmente tiene una contrademanda al respecto, por varios elementos que sería muy largo detallar, pero básicamente, por ejemplo, una lipoescultura, el médico receta al menos 1 mes de reposo y de revisión, y la denuncia estaba puesta antes de la semana. Algo que, bueno, hay un hecho incluso anterior con otra mujer también, en que hubo un problema con una faja. La clínica estuvo obligada a pagar 10 millones de pesos de indemnización. Sí, conversábamos con la clínica, que nos decía, bueno, también fue un problema entre la paciente y el médico. Llegaron a un acuerdo entre ellos, se solucionó el problema, pero los abogados y el tema judicial continuaron y nos condenaron con 10 millones de pesos que finalmente tuvieron que pagar, pero que después, por lo que nos contaba, resolvieron también entre la clínica
y el médico. La administradora clínica, que es Tatiana, habló con nosotros también. Escuchemos lo que dijo, Pancho. Así es. Ni el médico, ni yo, ni el anestesista, nadie puede decir lo que realmente sucedió si no tenemos el certificado del servicio médico legal. Ese es el único que nos va a decir lo que sucedió. Luego, cuando llegan, hacen la solicitud y llegan a la clínica, tiene que presentarse con su examen y lo revisa los enfermeros, después el anestesista, hasta que después pueda bajar a pabellón. Tú puedes ser alérgico a algo y no lo sepas. Dicen, en los exámenes no arroja todo lo que nosotros podemos llegar a tener, porque cuando tú haces la reanimación al principio, necesitas trasladar al paciente, tal vez porque necesita UTI, UCI, porque en esta especialidad no te exigen tener UTI y UCI adentro. Bueno, ahí está Tatiana Cantillana, Pancho. Probablemente aquí el debate o la conversación que hay que mantener sea hasta qué punto se considera una clínica estética y cuáles son las intervenciones que puede realizar esa clínica estética. Es muy distinto probablemente hablar, se lo vamos a preguntar al doctor Valdés luego, es muy distinto hablar, qué sé yo, de un procedimiento donde te van a arreglar una ceja, van a inyectar botox o qué sé yo, a un proceso de más alta complejidad que puede tener este tipo de complicaciones. Vamos a conversarlo con el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros acá en Contigo en Directo para aclarar. Hola, buenas tardes, con gusto. Puntos. Buenas tardes, igual. Primero que todo, ¿cuáles son los riesgos frente a este tipo de procedimientos estéticos? Bueno, los riesgos son muchísimos. Efectivamente, el mayor y el peor riesgo es lo que acaba de suceder, que es una muerte de un paciente. Ahora, es importante que todas las personas entiendan, porque esto que hoy día ha sucedido en una clínica, en este caso con nombre, desafortunadamente pasa con regularidad, ya con cierta regularidad, en todos los hospitales y clínicas, no solo de Chile, del mundo. Es verdad que en las clínicas más pequeñas, como esta, efectivamente, es una clínica más visible, con menos control de acceso, digamos, incluso a la prensa. Y entonces en las grandes clínicas, esto cuando sucede, no solo por esto, sino que por cirugías que uno dice no tenía por qué haberse muerto un paciente, porque se operó de prótesis de cadera, porque se operó de varices, claro, porque se operó de vesícula, y muchas cirugías terminan desafortunadamente con la muerte del paciente. Y entonces son clínicas de mayor tamaño, de mayor envergadura, con una buena gestión de crisis, como se llama, que es lo que no tiene, pero lo que tiene estas clínicas pequeñas. Pero lo importante es, primero, es que los pacientes en general sepan que, porque pareciera que la cirugía estética efectivamente es como ir a la peluquería o la cosmética. Efectivamente, una cirugía, la gente dice, es que no sabía que esto era tan importante. Sí, hay que saberlo. Una cirugía tiene riesgos, ya no podemos minimizarlos. No vamos a dar un fallo anticipado. Hay que ver la causa de fallecimiento de esta persona que tuvo este accidente, un paro cardiorrespiratorio del cual no salió adelante, pero tiene que saber todo Chile y el mundo que una operación de cirugía plástica es un objeto de riesgo. La gente me pregunta, claro, ¿me puedo morir? Y la verdad es que sí, yo digo que efectivamente hay un riesgo, como tomar un taxi, que yo no sé si esa persona va a llegar viva a su casa, o cuando coge un avión para un viaje, y también ha habido accidentes en grandes compañías, con grandes nombres, en compañías de bandera, como por ejemplo Air France, y compañías importantes. Sí, pero uno ve el promedio histórico, doctor, ahí, ¿no? Y uno ve la tasa de mortalidad que puede existir con un procedimiento así, como subirse arriba de un avión, digamos. Así es. Y entonces, efectivamente, pero por encima de las cosas, tenemos que considerar que hacerse un procedimiento primero, se ha abusado un poco de que hay gente que quiere literalmente a veces bajar de peso, ¿ya? Y quiere que el médico, el cirujano, le haga un procedimiento de lipoaspiración. Yo rechazo con forma frecuente, aconsejo de que, mira, lo que tú necesitas es adelgazar, perder 10 kilos de peso y después vuelve para un detalle. Entonces, un poco se ha buscado el camino fácil, es decir, yo obtengo esto rápidamente y lo quiero para mí. Entonces, eso de cierta manera desacredita y desprestigia al conjunto de la cirugía plástica. Yo creo que aparentemente, por lo que hemos visto en las imágenes que se han enseñado en prensa por ustedes, la clínica cumple sus protocolos aparentemente, tiene un funcionamiento en regla con las autoridades sanitarias, y antes de demonizarla, sería importante un poco
ver un poco y sobre todo tomar en cuenta que la cirugía estética, la cirugía de cadera, la cirugía de ojos, la cirugía de cualquier procedimiento efectivamente tiene un riesgo y esta, al ser una cirugía electiva, es decir, el paciente no entra obligado por un apéndice, por una vesícula, sino que entra, hay una responsabilidad que también las personas tienen que un poco medirse en su afán de una estética ilimitada, digamos, asumiendo ciertos riesgos. Hay muchas cosas que las personas deben hacer por sí mismas, una buena nutrición, una buena alimentación, actividad física, es decir... Sí, doctor, pero ahí, perdón, pero aquí déjeme preguntarle para que conversemos también y sea un diálogo. La persona que entra a la clínica espera que sea finalmente el facultativo, el profesional, el doctor, el que le diga si uno puede o no hacerse la operación. Yo entiendo que tiene que haber responsabilidad, pero también yo espero que en último minuto el doctor me diga, ¿sabes qué? Si yo voy a su consulta, usted me dice, ¿sabes qué? No te puedo operar, necesito que tú bajes primero 10 kilos de peso y luego podemos conversarlo. Pero eso. Ahí también uno espera que el profesional actúe. Tal cual. Y es ahí donde desafortunadamente hay un fallo, al menos ético, al menos que puede ser criminal incluso, si es que la investigación lo acredita, en no haber evitado una cirugía que en este caso, que en algunos casos puede ser innecesaria. O sea, la falta de controles, la falta de investigación para llegar a un paciente, como se dice, porque hay gente que me pregunta, doctor, ¿me puedo operar con 80 años? Le digo, si tus exámenes y tu salud pasa los controles y estás sano, sí. Hay gente con 40 años con alteración de coagulación, con una enfermedad von Willebrand, con una hemofilia, ya con un antecedente de cardiopatías que no puede operarse. Esto, el acceso a las cirugías electivas de elección, sea plástica, oftalmológica, traumatológica, efectivamente puede hacerse, pero efectivamente, doctor, tal como tú lo dices, en perfectas condiciones y avalado finalmente por el médico cirujano tratante, doctor, que es el responsable. Marquemos ese punto que es importante. Pancho Sanfurgo, que se encuentra precisamente en el exterior de la clínica, nos puede ayudar. Pancho, aquí hay una polémica porque, por una parte, la familia acusa que no les pidieron todos los antecedentes antes de la operación, pero la clínica dice que sí lo hizo, ¿no? Sí, bueno, aquí hay varias cosas y aprovechar que está el doctor también para sumar algunos datos que él mismo también puede hablar más en extenso. La clínica tiene una ficha muy larga, son por lo menos 15 páginas de distintos elementos que se le exigen al minuto de entrar, que le exige la clínica más allá de lo que exige el médico, ¿no? Los exámenes, todos los exámenes necesarios de sangre, de corazón, etcétera, se le informa, hay un informativo respecto de la anestesia, de los riesgos de la anestesia, que lo firma el anestesista, que lo firma el paciente. Hay una hoja también en que se le informa al paciente cuáles son las cosas respecto de las cuales la clínica no se hace responsable y por qué, porque son responsabilidad del médico, el postoperatorio, la cicatrización, todo ese tipo de cosas que son producto de lo que tiene que ir revisando el médico. Pero es importante que finalmente, y ahí lo decía el doctor, esta clínica, y nosotros tuvimos la posibilidad de entrar, en efecto cumple con todas las normas que se le exigen por parte de la autoridad sanitaria. Y ese es el tema que está en debate, porque finalmente el doctor que opera a Jocelyn tiene su número de registro del Instituto de Salud Pública, está reconocido en 2014, él es un médico colombiano que está reconocido y homologado en 2014 como médico cirujano, pero no está inscrito en la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos, no figura dentro de ese registro en Chile. Entonces la discusión que hay es respecto de la norma. Se cumple con la norma acá, pero la norma debiera permitir que este tipo de operaciones se hagan acá. La norma debiera permitir que un médico cirujano general que no tiene la especialidad de cirugía plástica haga este tipo de operaciones. Ese es el debate finalmente que se produce. Preguntémoselo, Pancho, doctor, escuchó la pregunta, ¿no? Escuché, efectivamente, en Chile hay una ley todavía ambigua al respecto, porque un cirujano general en Chile la carrera son 7 años, hay países en los cuales son 6, y en Chile el sistema le ha dado la potestad, porque un médico en Chile hace heridas penetrantes que sido de un accidente, heridas de un baleado. El cirujano en Chile, el cirujano general, está capacitado para hacer una innumerable cantidad de cirugía. Entonces, eso hoy día la verdad es un debate larguísimo, si está capacitado o no para hacer esta cirugía. La verdad es que un médico normalmente salva la vida a un baleado, un penetrado, una herida,
Yo en lo personal he hecho turnos de cirugía general en mi época de recién recibido y salvábamos muchísimas vidas. O sea, un médico, la causa de muerte no es en este momento una mala ejecución técnica, que eso tenemos que entender, sino que en este momento hay que investigar cuál fue la causa de muerte y no tiene, o sea, el que esta persona haya estado afiliada o asociada a un grupo ya de una lista determinada, de un grupo de cirujanos, o no ni le agrava ni le facilita la condición. Hay muchos ginecólogos que hacen cirugías, hay muchos otorrinos que hacen cirugías nasales. Pero no, y entonces no se puede debiera decir, estar más regulado tú no estás eso. en el listado y no puedes... Perdón, y tú no puedes hacer una cirugía nasal. Hay muchos oftalmólogos que hacen cirugía de párpados. No se puede decir, no, tú no puedes hacer una cirugía de párpados. Entonces, la medicina y la cirugía, o un médico dice, tú no puedes indicar antibióticos porque tú no eres infectólogo. La cirugía y la medicina no tiene líneas rojas con esa definición porque la línea es difusa. Es más, por ejemplo, la propia lipoaspiración que aparentemente esta paciente tuvo, la lipoaspiración la inventaron en el mundo, en Francia, 2 ginecólogos, y entonces no los cirujanos plásticos. Y entonces ahí hay un debate interno. Se nos pegó ahí la comunicación con el doctor Héctor Valdés, vamos a volver con él de inmediato. Ahora, es muy interesante lo que él plantea porque hay una discusión de fondo. ¿Puede, por ejemplo, un oftalmólogo hacer ese tipo de operaciones, un dermatólogo? Bueno, en fin, vamos a estar conversando con él al regreso, pero vamos a escuchar a la abogada de la familia, Ángela Ormazábal, que da indicaciones a propósito de los elementos, la maquinaria especializada que debió haber tenido la clínica. Escuchemos lo que dice. Básicamente esta persona murió porque el doctor no está inscrito en la CONASEM, no está inscrito en el colegio médico y él no puede operar acá en Chile. Por lo tanto, esta persona murió porque el médico cometió un claro error. Esta clínica, o sea, irregular totalmente, arrendó el pabellón a alguien que no podía operar y también que no tenía la acreditación necesaria para poder realizar una cirugía plástica de esta magnitud, o sea, una abdominoplastía, transferencia de glúteo y además mamoplastía. Sí, es muy tajante Ángela Ormazábal, que es la abogada de la familia. Claro, aquí hay que ver, Pancho, 2 temas que también tienen que ver con lo que nos decía el doctor Valdés, que es interesante debatirlo. Porque dice, esta persona, su representada, murió, dice, porque el doctor no estaba inscrito en la sociedad, o porque el doctor... Claro, eso es si es que el doctor hubiera cometido una negligencia, que es lo que hay que investigar ahora, ¿no? Evidentemente es una falta de protocolo, de normativa, en fin, pero no es que haya muerto la persona porque el doctor simplemente no estaba inscrito y en una asociación, digamos. Hay que ver finalmente qué fue lo que ocurrió y para eso hay que esperar las investigaciones, Pancho, me imagino. Lo que no quita, perdón, que ese doctor pueda ser multado. Ojo que hoy día el doctor no estaba detenido ni nada, ¿no? No, algunas aclaraciones respecto a lo que dice la abogada Ormazábal, porque también esa información fue muy temprana, muy preliminar. En la mañana, el doctor efectivamente está facultado para operar en Chile. Él tiene su número de registro, lo tengo acá, de la Superintendencia de Salud, que le homologa su título en Colombia. El 2014 se lo homologa por un decreto supremo, el 2007. Entonces, él está... precisamente autorizado para operar en Chile, habilitado para operar en Chile. El cuestionamiento que se hace, que lo han hecho principalmente desde la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos, es, bueno, por algo existe la especialidad de cirugía plástica, para que en 3 años más te especialices en este tipo de cosas. Y hay quienes, como el doctor que estaba recién con nosotros, decía, bueno, no necesariamente, es bastante difuso. Ahí es una discusión de fondo. El doctor no está detenido, tampoco está imputado de ningún delito por ahora. Él declaró en calidad de testigo porque todos los exámenes están aún pendientes en el servicio médico legal. Se envió el cuerpo de servicio médico legal, se le hicieron exámenes, se tomaron muestras para determinar finalmente si es que el fallecimiento respecto de este paro cardiorrespiratorio evidencia negligencia, es decir, si se le hizo la reanimación como correspondía y en el tiempo que correspondía, si durante la operación hubo una falla o una negligencia de parte del médico. El SAMU se demoró 11 minutos en llegar. Eso es poco, digo, no quiero que parezca que es mucho. Apenas 11 minutos en llegar hasta acá, mientras tanto se le hacía la reanimación. Pero todo eso tiene que revisarse y ver si es que en efecto hubo negligencias por parte del médico o si
la persona falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, que no resistió y que son parte de los riesgos de una operación como este tipo. Y por otro lado, más allá de que exista el carro de paro, que nosotros lo vimos y que está ahí listo por si es que ocurre algo así, estas clínicas o en este tipo de situaciones, ¿un carro de paro basta para una situación como esta? Esas son las preguntas que surgen y que se ponen en la palestra para el debate, para este tipo de operaciones, que son operaciones mayores, son operaciones largas, una abdominoplastía, no es una operación corta. No, interesante saber también y preguntarle después al doctor Valdés de vuelta, es que ¿qué cree él como facultativo, como profesional, que tiene una vasta experiencia, que hubiera ocurrido si es que esta operación se hubiera realizado en una clínica más grande, digamos, ¿no? Más conocida? ¿Hubiera sido distinto? ¿Esta paciente hubiera corrido suerte distinta o no? ¿O tenía que ver con otro aspecto? Porque no podemos solamente aquí hablar o detenernos a hablar de la normativa, tenemos que ver qué es lo que ocurrió al interior de esa clínica. Pancho, y por ahora también una pregunta para ti. ¿La clínica tiene prohibido el funcionamiento o puede operar de manera normal después de esto? Sí, está prohibido su funcionamiento por la autoridad sanitaria, al menos hasta que dure la investigación. Eso va a significar que salgan los resultados del servicio médico legal, que deberán salir lo más probable el día de mañana o en las próximas horas, y se determine finalmente la causa de muerte y si en efecto hubo negligencias o no por parte del equipo médico, por un lado, y si es que hubo deficiencias en las instalaciones o en la infraestructura del hospital que pudo haber influido en la muerte de esta mujer de 39 años. Ahora, eso es parte de la investigación, Pancho, porque por otro lado también, en cuanto a normativa, a papeleo, ¿no? Se cumplía con todo lo que se requería. Eso sí. Sí, eso estaba absolutamente todo. Nosotros lo pudimos certificar el día de hoy. Estamos viendo en pantalla las patentes. Tiene los permisos de la autoridad sanitaria, tiene además los convenios que se le exigen por ley, convenios con clínicas mayores, convenios con ambulancias, convenios con seguros, convenios con laboratorios, tiene absolutamente todo en regla y su permiso, tanto como la patente municipal como el permiso de la autoridad sanitaria para funcionar, están colgados a la entrada, así que eso lo pudimos ver claramente. Sí, vamos a conversar a la vuelta de estos comerciales cortitos con Lucía Espinosa, que es la prima de Jocelyn, y que es interesante porque ella nos dice que tenía la presión alta antes de entrar a Pabellón. Vamos a comentarlo a la vuelta y se lo preguntamos también directo. Volvemos de inmediato con Contigo en Directo. Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Estamos hablando de la historia de Jocelyn Alarcón, una mujer de 39 años que fue a esta clínica, la clínica Edelweiss, por una cirugía, ¿no? Una liposcultura. Y en medio de la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio y finalmente no lo pudo soportar y pierde la vida. Vamos a estar conversando a esta hora con Pancho Sanfurgo y también vamos a sumar a esta conversación a su prima, Lucía Espinosa, que ya está con nosotros a través de un contacto telefónico. Lucía, muchas gracias por contestarnos en Contigo en Directo. Primero que todo... nuestro pésame, eso es lo que corresponde, ¿no? Sabemos que es una noticia lamentable, tremenda, porque lo hemos hablado en otros casos, ¿no? Es una operación que debiera ser más sencilla. Uno habla con una persona, ingresa a la operación, luego en la recuperación habla y era rápido. Y tú nos decías que ella había juntado peso a peso para esta operación, que se quería ver más linda y finalmente termina todo de manera muy, muy trágica. Preguntarte, Lucía, ¿cuáles son las dudas que tiene la familia respecto al procedimiento en particular? Mira, hola, buenas tardes. Nosotros fuimos al Instituto Médico Legal y la PDI, nadie había llevado la ficha clínica de mi prima para que le hicieran la autopsia. ¿Ya? Tuve que ir yo a la clínica a pedir la copia de la ficha clínica. Y en la ficha clínica nosotros nos estamos dando cuenta... entró con la presión alta a Pabellón. ¿Tú la tienes ahí, esa ficha, Lucía? Sí, tenemos, sí, te puedo decir que le pusieron 7 ampollas de adrenalina. A las 4:10 empezaron a hacerle masaje torácico. A las 4:30 llegó el SAPU. Hasta las 5:15 que la declararon muerta. Sí, es muy complejo, claro. Las ampollas de adrenalina se ponen de manera urgente, ¿no? Como una medida para salvarle la vida. Ahí ya estaba desatada la crisis, digamos. Respecto a eso, ¿pudiste asesorarte, pudieron mostrarle esa ficha a algún doctor, algún cercano de la familia que entendiera los conceptos, los parámetros, los valores de lo que salía ahí para saber qué tan alta tenía la presión, etcétera?
La abogada Ángela Almazábal, ¿no? Para llevárselo. Sí, ella lo vio. Mi prima entró a las 12:07 con 132,78, con un ritmo cardíaco de 93 y saturación de 98. Hay que ver si es que eso... ella entró a la clínica. Hay que ver si es que esos estándares son muy altos o no. Se suma nuevamente el doctor Valdés, a quien le agradecemos nuevamente estar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Tuvimos un pequeño problema ahí de conexión, pero lo estamos viendo nuevamente. Estamos conversando con Lucía, la prima. Ellos tuvieron acceso a la ficha médica y nos señala un tema a propósito de la presión. Yo le quiero preguntar a usted también respecto a eso. La frecuencia cardíaca cuando ella ingresa era de 93 y la presión era de 132,78. ¿Eso se puede considerar alto como para evitar la cirugía o está dentro de los parámetros aceptables? Claro, si la presión está hasta un rango de 135,95, es aceptable porque hay cierta ansiedad del paciente antes de operarse. Mira, yo creo sinceramente que es estupenda esta reflexión sobre la cirugía plástica. Yo creo que me da la impresión, espero que a futuro la justicia lo aclare. Yo creo que me da la impresión, yo la clínica no la conozco, nunca he operado ahí, no la conozco anteriormente, pero por lo que ha salido en vuestro propio programa, en vuestro propio noticiero, me da la impresión que es una clínica pequeña o mediana que ha cumplido, que es muy similar a muchas clínicas que hay en Estados Unidos, en toda la costa de Boca Ratón, en Miami, donde se privilegian cirugías de pequeñas o medianas porque la infección intrahospitalaria es muchísimo menor, porque las grandes clínicas tienen también el inconveniente de que tienen pacientes infectados, por ejemplo, en este momento el propio COVID, por ejemplo, claro, que son clínicas en las cuales los cirujanos oftalmólogos, los cirujanos traumatólogos para una prótesis de cadera o de rodilla prefieren, y los cirujanos plásticos, clínicas donde no haya riesgo de infección intrahospitalaria, que es un riesgo también muy grave de otras complicaciones, y por eso han surgido estas clínicas pequeñas y medianas que, si cumplen todos los protocolos que al parecer esta clínica, que no la conozco personalmente, pero los ha cumplido, entonces efectivamente puede hacerse perfectamente una cirugía. Lo importante es que el paciente esté muy evaluado, muy controlado médicamente, y este accidente posiblemente también puede haber sucedido en cualquier clínica o hospital de Chile grande. Eso le iba a preguntar, si es que esto hubiera sido una clínica reconocida, una clínica grande, ¿hubiera marcado la diferencia o usted cree que no? Mira, a veces sí y muchas veces no. Ya, o sea, en las clínicas grandes, en las clínicas con UTI, todos los días, por distintas razones, también fallecen pacientes, ¿ya? Después se investiga, se hace un estudio anatomopatológico, pero aquí esto no debe ser una casa de brujas. Hay clínicas grandes que tienen, si las clínicas grandes, ¿ya? Porque las UTIs también hay que pagarlas, y son clínicas que cuestan demasiados millones de pesos ciertas hospitalizaciones. Entonces, si tuviese una acción social solidaria, si se pudiera hacer cirugía estética, que es lo que yo siempre he defendido en Chile, en los hospitales públicos, como es en muchos países, incluso aquí cerca en Latinoamérica, en propio Brasil, efectivamente las personas no tendrían que andar buscando una clínica privada, de hecho, sea del tamaño que sea. Doctor. Entonces, aquí efectivamente, sí, aquí estoy. Sí, no, que le quiero preguntar, es que ese es el punto y me parece muy importante que lo podamos comentar. El punto, usted dice, esta clínica, por lo que hemos visto, también la investigación está en desarrollo, por lo mismo estamos conversando esta tarde, por lo que hemos visto y por lo que conversó con nuestro periodista Pancho Sanfurgo, mostraron las instalaciones de la clínica, las patentes, los permisos, en fin, se cumplía con los protocolos, y creo que ahí está la madre del cordero, hablar de los protocolos, si a usted le parece bien o no que la clínica estética pueda llegar a este punto. Para mí, que nunca lo he hecho, digamos, no sé cómo funciona, debe ser muy distinto ir a una clínica estética a, no sé, un procedimiento cosmético como ponerse Botox, por ejemplo, a una lipoescultura. Y lo que usted dice respecto a los hospitales es distinto también, es que algo que sea estético. Es que esta no es una clínica estética. Claro, es que al parecer esta no es una clínica estética, y los permisos y las licencias no son para hacer estética, que son procedimientos no invasivos. Al parecer esta es una
clínica de cirugía mediana o de cirugía menor, o sea, como tantas clínicas de oftalmología, de dermatología, incluso de traumatología, clínicas para atender varices, que son cirugías con procedimientos de mediana envergadura, porque Chile está lleno, y el mundo, de clínicas también menores que tienen su espacio y que desafortunadamente hoy día les ha tocado a ellos este accidente, como también con bastante frecuencia pasa este accidente o hecho fortuito o hecho real natural, porque hay personas en grandes clínicas que a veces infartan, ya que son condiciones externas antes de ser operadas porque fortuitamente le tocó en ese momento un infarto por estrés o por lo que sea. Aquí se está castigando a una clínica pequeña que al parecer cumple los protocolos, y esto no lo vemos en grandes clínicas porque tienen ellos sí un gran protocolo de contención mediática en la cual obviamente ya no ingresa la prensa ni a los quirófanos ni remotamente cada vez que fallece un paciente por cualquier motivo. ¿Y habría que cambiar esos protocolos, doctor? ¿Usted cree que los protocolos están adecuados? Perdón, no oí bien la pregunta. Si de usted dependiera, ¿habría que cambiar los protocolos o le parece que a esta altura o en este momento de, qué sé yo, diciembre de 2020, los protocolos que tenemos como país son los adecuados? Independiente de que funcione este tipo de clínicas en Estados Unidos. Estamos revisando la constitución del país. Obviamente cualquier protocolo de seguridad, como pasó con los mineros que se quedaron atrapados en el norte, los protocolos de accidentes de riesgos laborales en cualquier empresa, los protocolos deben ser algo activo que permanentemente deben ir revisándose. ¿Y la norma, y actualizándose a tenor de las nuevas tecnologías, de disminuir riesgos? La aviación permanentemente renueva sus protocolos. Las casas, los hogares, las industrias, las empresas, los canales de televisión, permanentemente acabamos de tener una gran revolución con los protocolos a raíz del COVID. Entonces el protocolo, por supuesto, doctor, estoy a favor que los protocolos se mantengan en actualización. Sí. ¿Y las normas? Porque marquemos la diferencia, si lo que yo quiero llegar es a la normativa, si es que la normativa es muy laxa o permite mucho o no. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si es que se cumplen los protocolos o no, es un tema distinto a si las normas permiten un tipo de operación que probablemente no podría tener lugar en clínicas, no sé si como esta, pero como algunas más pequeñas. ¿O a usted le parece que la normativa, que insisto, la separó del protocolo? Lo que sucede es que no se puede un país, o sea, o tenemos, esto sucede porque en gran parte esto no se discute o se discute muy poco en un país que tenga una muy buena salud otorgada por el Estado. Estamos hablando de un país como Chile o un país como Estados Unidos o países latinoamericanos que siguen la ruta americana, donde la medicina del Estado ofrece poca infraestructura. Efectivamente, en Europa la situación es distinta porque esto va mucho más allá de esto. O sea, tenemos que hablar primero de que nuestros protocolos en Chile son tremendamente desiguales. En Chile, efectivamente, el Estado ofrece una salud donde efectivamente hay personas que se les dice que simplemente se van a morir porque no hay un protocolo ya de una atención ya para atender ciertas enfermedades porque son más caras o lo que sea, o simplemente porque no hay camas suficientes, no hay una buena ley de trasplante de órganos. Sí. Y entonces nuestro índice de trasplantes en el país es infinitamente menor que en Europa. Entonces, por eso, hace más de 10 o 15 años, que soy absolutamente partidario o sea, esto no lo podemos arreglar tapando un poco el sol con un dedo, castigando una clínica pequeña, que hay cientos en Chile de clínicas oftalmológicas, clínicas urológicas, clínicas de varices pequeñas que tienen todo el derecho a permanecer, a subsistir, a dar trabajo, ya en beneficio una vez más de las grandes corporaciones. Hay que tener cuidado ya en no volver a favorecer a que 5 familias sean dueñas de todo el mar de Chile, 5 familias sean dueñas ¿me entiendes? Y que en salud ya 3 familias sean dueñas de toda la distribución de medicamentos. Entonces hay que ser bastante cautos, no caer en un juego, diría yo, oportunista, en el cual barramos por ley que estas clínicas pequeñas son peligrosas, porque si cumplen un protocolo, pues no lo son. Ha habido el mismo accidente que puede ocurrir en una gran clínica. Y entonces esto hay que verlo con altura de miras. Y para esto necesitamos primero cambiar y reformar el sistema sanitario de Chile.
yo propongo a mis conocidos que todos coticemos a FONASA, a un sistema nacional de salud, donde efectivamente tendríamos... siempre digo, si es que alguien de mis amigos no va a esperar tener ni un infarto, ni un accidente... Doctor, se me va el tiempo, tengo que... Manquehue. Efectivamente... Tengo que interrumpirlo porque se me va el tiempo del programa, pero quiero antes darle también la palabra a Pancho para escuchar el otro lado también y la visión de parte de la familia. Aquí se dice que se cumplieron los protocolos, Pancho. La clínica te muestra que cumple con toda la normativa vigente y que se le exige, pero por otro lado la familia está acusando negligencia médica. Y hay que escuchar también su visión, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Sí, tienen que hacerlo. La familia básicamente... Tienen que hacerlo y tiene que haber entidad neutra que dirime cuál fue la razón de esta muerte. Doctor. Pero no juzguemos anticipadamente. Es muy triste el dolor, acompañe a la familia en su dolor, pero tampoco dejemos a 30 empleados de una clínica, no le estigmaticemos como una clínica peligrosa si después de un año de investigación la clínica arruinada de esta gente desempleada se demuestra que no fue así y que fue simplemente una ocasión lamentable y que en otro lugar hubiese tenido desafortunadamente el mismo desenlace. Sí, vamos a estar muy atentos en desacuerdo es en la policirugía, en la megacirugía, en cirugías de lista, en promociones en las cuales se opere de 2, 3, 4, de 5 operaciones en paralelo de una vez. Doctor, vamos a estar muy atentos. Lo tengo que interrumpir porque se me da el tiempo. No tenemos muy buen retorno, pero le agradezco haber estado con nosotros, habernos dejado claro esto. La investigación va a ser finalmente la que va a determinar quién tiene culpabilidad o si esto fue, como usted dice, un lamentable accidente. Hay que verlo. Gracias, doctor Héctor Valdés, por estar con nosotros. Que esté muy bien. Un saludo a ustedes y mi pésame a la familia y cuidado a toda la gente que tiene intención de hacerse cirugía estética o cirugía plástica. Tomarlo Gracias, también doctor. con una conciencia de hacer un ejercicio también de reflexión, evitarla en la medida de lo posible. Ya Gracias, solo doctor. para Buenas casos de tardes. real Pancho, necesidad. antes de Un cerrar, porque saludo sé a que me todos. tengo que ir a comerciales, te voy a dar el pase porque quiero que me responda respecto a la familia. Hay que escuchar también esa visión. ¿Qué es lo que espera la familia y por qué también está acusando negligencia médica en este caso? Sí, básicamente, y de manera resumida, lo que la familia habla y que reclama tiene que ver con los protocolos de acción, con los tiempos, con cuánto se demoraron, por ejemplo, en informarle a la familia lo que había ocurrido, que esto, si bien ella fallece a una determinada hora, les informan a la familia 2 o 3 horas después que cuando el servicio médico legal tiene que hacer la investigación, la ficha clínica de Jocelyn, según dice la familia, no había llegado al servicio médico legal, la tuvieron que llevar ellos. Si en efecto se hizo todo lo necesario respecto de la reanimación, cuánto tiempo duró, si se llamó a tiempo al SAMU, esas son las críticas principales que hace la familia. La abogada hablaba de la autorización del médico para operar en Chile. Bueno, eso se aclaró y él tiene la autorización, por lo tanto, él también cumple con la norma. Pero básicamente las críticas o los reclamos de la familia tienen que ver con los protocolos de acción, desde el minuto en que esta joven entra en un paro cardiorrespiratorio, se hizo o no lo que corresponde, se hizo a tiempo y hoy en una investigación se ha entregado toda la información necesaria, son las dudas que tiene la familia. Sí, hay que ver si es que efectivamente se hizo todo lo que se tenía que hacer. Eso es lo más importante en esta investigación, porque eso finalmente nos va a ayudar a definir si es que se trató de una negligencia médica o si es que se trató de un lamentable accidente, también como lo decía el doctor Valdés. Eso es lo más importante en este caso. Pancho, muchas gracias, que tengas buenas tardes. Nosotros cuando son ya las 4:25 nos vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a tener más temas, por supuesto, al regreso de este pequeño corte. Quédense con nosotros en Contigo.